Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. El presidente Daniel Noboa está en el foro de Davos, donde, entre otras cosas, habló sobre la captura de Nicolás Maduro y la situación en Groenlandia. Hola, Diana. Hola Milton, amigos, muy buenas noches y también hablaremos enseguida sobre los primeros resultados que deja el plan Ofensiva Total contra la delincuencia organizada. Aquí empezamos. El presidente Daniel Noboa participó en 2 paneles en el Foro Económico Mundial en Suiza, en Davos. Allí habló sobre los desafíos en materia de seguridad, inversión y empleo. Como parte de la agenda también mantuvo reuniones con empresarios de alto nivel y multilaterales. La agenda del presidente Daniel Noboa en Suiza arrancó este martes, con su participación en 2 paneles en el marco del Foro Económico Mundial. Uno de los temas de debate fue cómo recuperar la confianza en América Latina. El punto de partida, la situación de Venezuela. La gente de Venezuela escogió a su presidente y los resultados no fueron respetados. La población se volvió rehén. La población de Venezuela quiere un país libre, una democracia. Y si esta es la forma, bueno, pues... Cuestionó además que el régimen de Nicolás Maduro haya gastado dinero de sus ciudadanos en financiar partidos políticos de otros países. Por ejemplo, en Ecuador hay campañas políticas financiadas por el régimen de Maduro. Esa estructura va a cambiar. Luego el primer mandatario habló sobre los desafíos que enfrenta la región y particularmente Ecuador en torno al crimen organizado. Estamos en periodo de guerra contra el terrorismo. Tenemos alrededor de 65,000 personas, hombres y mujeres armados. Entonces es muy difícil luchar contra ello en una forma tradicional. Casi es imposible. Nosotros estamos retirando a las personas de las manos de estos grupos narcoterroristas y le damos una posibilidad para que puedan vivir una mejor vida. El índice de pobreza está en el 21%. Es el más bajo que tenemos en la historia de nuestro país. Y para mí es el único número que importa. Durante el segundo panel denominado Transformando la frontera de inversión en América Latina, el presidente Noboa aseguró que el país está trabajando en su estabilidad económica, así como en la seguridad jurídica para atraer inversiones. Al ser consultado sobre la tensión entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia, Noboa respondió: ojalá esto se resuelva hablando, no imponiendo. Como parte de la agenda, el presidente y su comitiva mantuvieron encuentros con empresarios de grandes multinacionales y además con los representantes de organismos multilaterales. Muy felices de la vuelta de Ecuador a los mercados. También tendremos una reunión con las principales autoridades del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Las actividades para este miércoles incluyen reuniones con otros líderes empresariales y los presidentes de Panamá e Israel. Belén Merizalde, Teleamazonas. El nuevo golpe contra la minería ilegal ejecutó el gobierno nacional en el cantón Siksik, provincia de Azuay. El bloque de seguridad desplegó intervención militar de gran escala para desmantelar infraestructura y recuperar zonas intervenidas de forma clandestina. La operación inició con la destrucción de maquinaria pesada usada para minería ilegal. Excavadoras, motores y campamentos clandestinos fueron neutralizados durante la intervención ejecutada por el bloque de seguridad a través de las Fuerzas Armadas en el cantón Siksik. Es claro que cualquier actividad de minería ilegal se considera un objetivo militar y se utilizará toda la fuerza de Fuerzas Armadas para combatir. Desde la mañana del martes, las tropas ingresaron de manera simultánea a varios sectores donde esta actividad ilícita se mantenía activa bajo custodia armada, con presencia de estructuras delictivas que protegían maquinaria, rutas y zonas de extracción. En el lugar, la operación fue supervisada por la ministra de Gobierno y el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, quienes realizaron un sobrevuelo de control y recibieron un informe operativo sobre el avance de la intervención y los puntos estratégicos priorizados. Y es que la minería ilegal dejó de ser una actividad artesanal hace años.
Hoy es una economía criminal controlada por bandas delictivas organizadas que tomaron esta actividad por su alta rentabilidad, bajo riesgo inicial y conexión directa con otros delitos. Estas estructuras copiaron el modelo del narcotráfico: control armado en zonas, cobro de vacunas, custodia de maquinaria, reclutamiento de mano de obra y uso de campamentos clandestinos como centros de operaciones. Estamos firmes, no nos vamos a detener y vamos a seguir de manera permanente aquí, decididos en esta lucha frontal contra el crimen organizado transnacional, contra todas estas mafias que se esconden dentro de la minería ilegal y fomentan la economía criminal. A los cerca de 400 operativos ejecutados en 2025 contra la minería ilegal, se suman estas nuevas intervenciones como parte de la misma estrategia de control a escala nacional. Por eso las operaciones actuales del bloque de seguridad no se enfocan solo en destruir maquinaria, sino en romper el control armado, recuperar zonas tomadas y evitar que estas economías ilegales sigan sosteniendo al crimen organizado. Catalina García, Teleamazonas. Y después de 6 días del lanzamiento del plan operativo antidelincuencial Ofensiva Total, se reflejan los primeros resultados. Astrid Singre, desde el sector de Vergeles, norte de Guayaquil, nos tiene detalles de las últimas intervenciones. Astrid, muy buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal? En efecto, estamos desde el norte de la ciudad de Guayaquil, justamente en el sector de Los Vergeles. Aquí pues se realiza un operativo en conjunto entre las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y también agentes de tránsito municipal, quienes en esos momentos están realizando una intervención, operativos, y se está requisando también a dueños automotores, así como también a motocicletas. Vale señalar que la ofensiva total ya cumple una semana, que ha dado también resultados en donde se ha decomisado drogas, se ha dejado aprendidos. Nosotros sobre estas acciones que empezaron ya hace exactamente 6 días, tenemos el siguiente reportaje, veamos. En Guayas, exactamente en Guayaquil, inteligencia militar allanó una vivienda utilizada como bodega del GDO Los Duendes. Se decomisaron 5 armas de fabricación industrial y se detuvo a un hombre identificado como José Luis M. En esta provincia las operaciones militares continúan en las terminales portuarias, en las vías y en zonas consideradas de alta peligrosidad, con los denominados CAMEX. Y es que la operación militar Ofensiva Total por parte del Ministerio de Defensa y del Interior se extendió al noroeste de Guayaquil, exactamente en Soso Vivienda, uno de los puntos más calientes de la ciudad de Guayaquil. Se verifica cualquier tipo de anomalía o indicio que pueda permitir detectar la consecución de algún delito. En otra operación, pero esta vez en el cantón El Empalme, militares aprendieron a Gilmar R., presunto integrante de Los Fatales, quien en su poder tenía un arma de fuego y municiones. En la provincia de Manabí, la operación Ofensiva Total continúa en Manta. En un allanamiento ejecutado en el sector María Auxiliadora, se incautaron armas y droga. El plan antidelincuencial se extendió a San Vicente y Jama. 2 personas fueron aprehendidas y se decomisó armas, municiones, de droga, equipos de comunicación y una cámara de videovigilancia. Por otro lado, en Babahoyo, Los Ríos, aprendieron a 2 miembros de los choneros, alias de Chicho y Crosti, vinculados a casos de extorsión y narcotráfico. En zonas como Catarama, Pueblo Viejo, Ricaute, Quevedo, las operaciones militares continúan por tierra y por aire. Erika Vera, Teleamazonas. Agregar a la información que nosotros mostramos en el reportaje es que estos operativos no solamente incluyen estos controles de armamento y explosivo, también se están realizando allanamientos. Incluso luego de esta transmisión nosotros vamos a acompañar a este equipo de las Fuerzas Armadas junto a la Policía Nacional a un allanamiento que será justamente en esta zona de la ciudad de Guayaquil. Se realizan los controles no solamente por tierra, sino también por aire, pues las Fuerzas Armadas está tomando el control de todas las zonas y cantones portuarios por donde sale la droga y también se ha tomado el narcotráfico. Esta es la información que nosotros tenemos a esta hora de la noche. Ustedes continúan con más. Gracias, Astrid. Buenas noches. Cada 3 horas y media un vehículo de transporte pesado es asaltado o fue asaltado en 2025, según la Federación Nacional de Transporte. El último hecho violento se registró en Quevedo, por lo que los transportistas piden resultados urgentes tras la instalación de más de 60 mesas de trabajo.
con armas de grueso calibre. Así fue como la madrugada de este martes un grupo de delincuentes amenazaron y asaltaron a los ocupantes de 2 camiones de transporte pesado en el bypass de Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Situaciones así, explica la Federación Nacional de Transporte Pesado, se repiten diariamente, y en 2025, de hecho, solamente en Guayas y Pichincha se registró el robo de un vehículo cada 3 horas y media. Terminamos con 6.774 vehículos robados, alrededor de 85 transportistas fallecidos en todas las carreteras en el 2025, unos 20 millones de pérdida mensuales. Y los mismos clientes nos obligan a que solo circulemos en las carreteras desde las 5 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Guayas es la que más robos registra según datos de Fiscalía, con 2.430 vehículos. Le sigue Pichincha con 1.826, Los Ríos con 401 y El Oro con 172. Pero estas cifras, dice Napoleón Cabrera, no reflejan la realidad, pues por temor hay quienes no denuncian. Porque muchas veces los vehículos robados son a su vez motivo de extorsión, que piden recompensa. Entonces, en este caso, el transportista lo que hace es ponerse a buen recaudo para de alguna manera tratar de recuperar su vehículo. Todos los días están siendo asaltadas, ya no solo en horas de la noche, en horas del día en el bypass de Quevedo. Hemos pedido que ese anillo vial debe ser considerado como un punto crítico. Por ello, los transportistas exigen respuestas urgentes, pues ya son 63 las mesas de trabajo mantenidas con el gobierno y los resultados son pocos. Las camionetas que se ofrecieron, más o menos 400, ¿se entregaron? Porque todavía no se han entregado. Esperamos que sea a la brevedad posible. Pero estos delincuentes han migrado a otras vías. Por ejemplo, en la vía Balsar El Empalme, Guayaquil El Triunfo, Guayaquil La Troncal y Guayaquil Puerto Inca. Lo que nosotros pedimos, la verdad, es más seguridad, más equipos, más personal. Se espera que una nueva mesa de seguridad se instale esta semana. Lucía Clavijo, Teleamazonas. En la Asamblea se busca reformar el Código Orgánico Integral Penal para quienes ejecuten actos criminales con el uso de uniformes de la policía y de las Fuerzas Armadas. Pueden ser sancionados con hasta 7 años de cárcel. En la actualidad, este acto es solo una contravención. El proyecto de reformas al Código Penal con el que la Asamblea busca que el usar uniformes de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas para realizar actos ilícitos sea un delito pasó el primer debate este martes. En la actualidad, el uso indebido de prendas de la fuerza pública en el Código Penal es una contravención y se sanciona con máximo 30 días de cárcel. La propuesta es que llegue hasta 7 años de prisión. Tenemos la pena, lo que es la simulación o el uso o usurpación de los uniformes de la fuerza pública, que hoy está catalogado en nuestro código como una contravención, como pasarse la roja. Este cambio se debe a que con frecuencia se reportan casos de robos, asaltos e incluso asesinatos en los que delincuentes visten de policías, el más reciente en la isla Mocolí, en Guayaquil. Por ello, para el segundo debate se incorporará cambios para controlar la venta de uniformes. Pero debe haber un mínimo de trazabilidad para saber de dónde vienen esos uniformes, quién compra esos uniformes y, por supuesto, esos controles no existen. La intención es incluso regresar a las empresas que se encargaban de la fabricación única de las prendas de la fuerza pública, que sus telas tengan un código QR y mecanismos de seguridad. Fabrec, FAMIE, Tecniestam, todas esas fueron empresas que se dedicaban a esa actividad. Ahora lastimosamente están en quiebra o están en liquidación, cerradas, no funcionan. Eso justamente es lo que nosotros vamos a buscar, reactivar algún modelo de negocio de esas características. Hay cambios que incorporar para que una norma así surta efecto, dice el correísmo. Todos los expertos coinciden en que establecer sistemas de trazabilidad y al mismo tiempo también contar con estas body cams, por ejemplo, eran importantes para la prevención del delito. El control que se propondrá en esta ley arrancará en los locales de venta pública de estos uniformes. Incorporará también un registro para quienes lo compren. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Seguimos, amigos. Juristas y observadores se suman al pedido de nulidad del concurso para fiscal general que avanza en medio de cuestionamientos por la integración de la Comisión Ciudadana de Selección. Abogados advierten el riesgo de que el Consejo de Participación Ciudadana que escogió a Godoy entregue al nuevo fiscal.
A poco de cumplirse un año de que el país no tenga fiscal general del Estado titular, el Consejo de Participación Ciudadana se juega su escasa credibilidad por los comisionados ciudadanos, cuya formación y trayectoria está en entredicho. Y de eso hay abundante evidencia recabada por juristas que montaron un proceso de observación. En el proceso se han levantado estas alertas. De hecho, tenemos una calificación paralela. Viene desde hacia atrás, porque meritocráticamente y en cuanto a requisitos no cumplían. No quiero decir que se ha mañatado, pero se puede ver cómo se calificaron perfiles que lamentablemente no cumplían. Que este Consejo de Participación Ciudadana, que sin sonrojarse entregó al país a Mario Godoy para presidir la judicatura, sea el mismo que ahora busca un fiscal general, ya es motivo de preocupación, alerta el penalista Juan Pablo Ortiz. Y no recordemos, la última maravilla que hicieron fue el tema del presidente del Consejo de la Judicatura. Un Godoy en la fiscalía. Sería terrible y yo creo que ese es el mayor riesgo. Pero ni la falta de requisitos de quienes integran la Comisión Ciudadana de Selección, ni las inconsistencias detectadas con antelación han frenado las intenciones de este organismo, que navega entre la polémica y el escándalo. No obstante, la acción de protección y pedido de medidas cautelares interpuestas por el abogado Joselito Argüello podría detener momentáneamente el avance del viciado concurso. Yo sé que hay colegas con mucha experiencia y de hecho exfiscales que han señalado que debería haber una nulidad general. No soy partidario de esto, pero sí se puede hacer una perdóname la cacofonía, revisión de las inhabilidades y los requisitos de sus comisionados. Pero lo dicho, la única forma de retrotraer lo avanzado en este concurso está en manos de los propios consejeros de Participación Ciudadana, que han preferido hasta aquí cerrar los ojos y desconocer que estamos frente a un concurso contaminado desde su origen. Fausto Yepes, Teleamazonas. La Fiscalía determinó que el juez anticorrupción Cristian Quito, su expareja y 2 personas más usaron un contrato falso para justificar $10,000 que se encontraron en su vivienda durante allanamientos. El magistrado puede ser acusado por asociación ilícita. Que no hay pruebas que lo vinculen al presunto delito de asociación ilícita es lo que argumentó el juez anticorrupción Cristian Quito en una entrevista tras cámaras. Por temas de seguridad, el magistrado evitó grabaciones para referirse a los 2 procesos que lleva Fiscalía en su contra. El último tiene que ver con el origen de $10,000 que fueron encontrados en el baño del domicilio del magistrado durante allanamientos ejecutados el pasado 16 de enero de 2025, en el marco del caso Fachada, en el que Quito y 2 jueces más habrían actuado a favor de la liberación de 2 hijos del cabecilla de la organización delictiva Comandos de Frontera. Según Quito, el dinero decomisado en su vivienda pertenecía a su expareja Clever Valareso, quien detalló que los fondos eran parte de un anticipo recibido por una supuesta consultoría. Ha quedado establecido que el doctor Quito no tiene nada que ver con esos fondos. Se está violentando de primera mano también el derecho a la defensa del doctor Quito y sobre todo su presunción de inocencia. La expareja del juez sostuvo que el 2 de enero de 2025 recibió $10,000 como anticipo de un contrato para el diseño y construcción de una piscina en Manta por $20,000 sin emitir factura por tratarse de un pago previo. De acuerdo con el expediente fiscal, días después, Valareso pidió la devolución del dinero incautado adjuntando copias certificadas del contrato y una constancia del anticipo, con la intención de respaldar el origen lícito de los fondos. No obstante, Fiscalía no determinó la validez de los argumentos y cita: a partir del 16 de enero de 2025, se ha constituido una asociación ilícita con el fin de cometer varios delitos. Se ha acabado la instrucción fiscal y lo que corresponde es que se realice las etapas preparatorias y evaluatorias de juicio. Esta nueva acusación se desprende del caso Fachada, que se encuentra en investigación previa y en el que están involucrados Quito y los jueces anticorrupción Jaime García y Gabriela Lara. Ellos aún permanecen en funciones, por lo que en las últimas horas el Consejo de la Judicatura informó que su proceso disciplinario aún está en fase de sustanciación. María Fernanda Utreras, Teleamazonas. La exfiscal general del Estado, Diana Salazar, se refirió al desistimiento de la demanda por difamación que Javier Jordán había presentado en Miami en su contra en medio de cuestionamientos judiciales en Estados Unidos y con una sentencia firme en Ecuador por delincuencia organizada. Salazar señaló que su salida del país respondió a razones de seguridad tras haber destapado, dijo, el mayor caso de corrupción en la historia del Ecuador. Pacientes del Hospital General Guasmo Sur de Guayaquil denuncian trato inhumano de los médicos. Esto ocurre mientras el Ministerio de Salud lleva 2 meses sin titular.
Así, sin una camilla, acostados en el suelo y con suero, es como los pacientes del Hospital Guasmo Sur en Guayaquil aguardan atención médica. En este video publicado en redes sociales, se observa cómo familiares de pacientes exigen atención rápida en el área de emergencia. Caballero, no tiene aquí a nadie y sin embargo cierra la puerta. Mientras el galeno prohíbe que se grabe la situación, de fondo se logra visualizar a otro paciente acostado en el suelo en evidente mal estado. En los pasillos también se observa una larga fila de personas de la tercera edad, aguardando por atención médica en sus sillas de ruedas. Señores de la tercera edad de arriba tienen camas disponibles y sin embargo los tienen aquí. Mientras tanto, el galeno se limita a llamar al guardia de seguridad y a encerrarse una vez más en el consultorio 3. Pero este no ha sido el único caso. Guadalupe Castillo asegura que días atrás su hijo también aguardó acostado en el piso por atención médica durante más de 72 horas. Tengo mi hijo de 39 años con este dedo pudriéndosele. Ha tenido 4 días tirado en el piso revolcándose del dolor. Yo he tenido que pararme en la puerta a pelear, llorar, suplicar para que a mi hijo me le den cama. A esto se le suma la falta de medicinas que aún continúa. Todo lo compré afuera para la cirugía, desde el bisturí. ¿Cuánto gastó? 180. Todo esto ocurre a pesar de la creación del Comité Nacional de Salud Pública en agosto del año pasado y que tuvo como primer anuncio la compra masiva y centralizada de medicinas e insumos. El Ministerio de Salud lleva 2 meses sin un ministro titular. En noviembre, la vicepresidenta de la República, María José Pinto, asumió la batuta y anunció el levantamiento de un análisis profundo e inmediato de la situación hospitalaria y compra de medicinas. En diciembre, Pinto anunció que ya contaba con un diagnóstico. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer los detalles del mismo. Recientemente, el gobierno reformó el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La finalidad: agilizar la compra de medicamentos y bienes estratégicos. Mientras tanto, la problemática en los hospitales públicos continúa. La ciudadanía espera con ansias una mejoría de esta situación crítica. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Seguimos. Un creador de contenido de nacionalidad coreana que visitaba la capital fue víctima de un robo en pleno centro histórico. En el video se observa cómo de manera violenta 3 sujetos le arrebatan su teléfono. ¡Ladrón! 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 ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! El hombre que grita en este video es Sang-Yuk Lee, un influencer coreano que llegó a Quito para documentar su viaje, pero terminó siendo víctima de la delincuencia. Ocurrió en el Boulevard 24 de Mayo, en pleno centro histórico, un domingo a las 2 de la tarde. Mientras circulaba en motocicleta y grababa con su celular, 3 sujetos lo atacaron y le robaron su teléfono. Estaba reduciendo la velocidad y de repente me acercaron y me quitaron mi celular. Sang-Yuk intentó recuperarlo persiguiéndolos en su moto, pero al notar que nadie acudía en su ayuda, los delincuentes regresaron para robarle su vehículo y cámara de video. Y ellos gritaron como, túmbala, túmbala. Me sentí muy nervioso y miedo y traumático. En medio del forcejeo, el influencer sufrió heridas en una de sus manos. Al intentar salir del lugar, terminó chocando contra un taxi. Perdón. Discúlpame. Herido y sin su celular, el joven buscó ayuda en la policía, pero esta fue la respuesta que recibió. Yo le mostré el video, pero ellos dicen que ya corrieron, entonces no puedo capturar. El video ya suma 7.9 millones de reproducciones en Instagram y 247,000 visualizaciones en YouTube. Y los comentarios no hablan solo del robo. El caso cruzó fronteras y hoy incluso noticieros de Corea del Sur mencionan a Ecuador. Para la policía, este no es un hecho aislado. La zona es considerada de alta peligrosidad. El tema complejo que tenemos aquí son los habitantes de calle, indigentes, consumidores de sustancias sujetas a fiscalización. Se retiran por 1 o 2 días, por horas, retornan nuevamente y se convierte en un círculo vicioso. Tras esta experiencia, Sang-Yuk ahora viaja distinto. Lo hace con miedo. Ahora también estoy manejando, pero de repente cuando estoy parado o
alguien me mira, me da mucho miedo todavía. Hoy los rostros de estos delincuentes ya circulan por el mundo. Michelle Villasís, Teleamazonas. Un abogado y creador de contenido conocido como Cholito Palmareño fue asesinado a tiros en Santa Elena por 2 sicarios que fueron capturados por la policía. La víctima ya había sobrevivido a un atentado en el 2023. La víctima fue identificada como Víctor Tomalá Rosales, o también Cholito Palmareño. Era un reconocido abogado en Santa Elena, pero también creador de contenidos. La muerte lo sorprendió la tarde de este martes en una lavadora de autos ubicado en la cabecera cantonal, en un tramo que conduce hacia la vía Ancón. Eran 2 ciudadanos en motocicleta que habían venido a preguntar sobre el lavado de la motocicleta, cuánto cuesta, y habían producido el hecho. El suceso movilizó a los agentes de la Policía Nacional, quienes realizaron operaciones en la zona y tan solo minutos después obtuvieron resultados. Se metieron ahí, ya lo cogieron, ahí lo van a hacer también. Y se dio con la captura de estos 2 sospechosos tras una persecución ejecutada por el Grupo de Operaciones Motorizadas. Fue una persecución en el sector La Vía Halcón, asimismo se les pudo interceptar con el personal del GON. El uno se encuentra herido, por lo cual está en el hospital Liborio Panchana, y el otro está con el personal policial. Parte de las evidencias quedaron junto al hoyo Oxiso, quien quedó tendido en el suelo con múltiples heridas de bala. Las imágenes grabadas por quienes se encontraban en la escena del crimen dan cuenta del suceso y del impacto que ocasionó en el sector. Los moradores, en un acto desesperado por salvarle la vida al jurista, lo movilizaron en este triciclo y lo llevaron al hospital Liborio Panchana, donde se confirmó su fallecimiento. Agentes de criminalística hallaron en el lugar un arma de fuego que no le pertenecía a los atacantes, por lo que se investiga si le pertenecía o no al hoyo Oxiso, el mismo que ya había sobrevivido a un atentado armado en septiembre de 2023. Ahora las autoridades analizan si la muerte de este hombre estaría relacionado con su profesión o tendría otras motivaciones. Astrid Singh, de Teleamazonas. Este martes comenzó la temporada de exportación de flores por San Valentín en el aeropuerto de Quito. Se estima un incremento del 6% en los envíos en relación al 2025. Varios camiones llegan al terminal de carga internacional del aeropuerto Mariscal Sucre para descargar toneladas de flores para ser enviadas al extranjero. Desde este martes inició la época más intensa para la industria florícola, la exportación de flores por la temporada de San Valentín, que se extenderá hasta el 12 de febrero. Esperamos para este año tener un incremento en la carga de exportación, en las flores de exportación, del 6% respecto a lo que tuvimos en el año pasado, en 2025. Tuvimos un récord histórico de exportaciones con 28.776 toneladas. En 2025, 534 vuelos de carga salieron del aeropuerto Mariscal Sucre con flores. Este año, Corporación Keyport proyecta superar esa cifra. Pero antes, las flores que descargan los camiones deben seguir un procedimiento al llegar al terminal. El primer paso es la inspección de las flores a través de rayos X. Luego se inicia la paletización, proceso en el que las flores son empaquetadas y se apilan conforme al diseño del avión. Para tratar de llevar la mayor cantidad de carga a los aviones. Después, las flores pasan al cuarto frío. Aquí estas se almacenan a una temperatura de 2 a 3 grados. En una época normal, nosotros procesamos cerca de 500 toneladas y durante temporada tenemos días de más de 1.000 toneladas de exportación. Y junto a la Policía Nacional se vigila que los paquetes de flores no sean contaminados con narcóticos. Efectivamente, la policía sí trae canes y ellos hacen sus inspecciones. Los principales destinos de los aviones de carga son Miami, en Estados Unidos, para abastecer el mercado norteamericano, China, Japón y Corea, y Ámsterdam, en Países Bajos, desde donde se distribuyen flores al resto de Europa, Oriente Medio y Rusia. Más del 90% de todas las flores que salen desde el Ecuador se exportan desde el aeropuerto de Quito. Esto ha permitido que el aeropuerto Mariscal Sucre se posicione como el quinto con mayor volumen de carga en América Latina y el Caribe. María Gracia Chacón, Teleamazonas.